Comenzamos la clase, por favor, entonces, ¿ya? Hoy vamos a hablar de ese capítulo de la transcripción, en este caso, el material genético, ese proceso que hace, en realidad, haciendo una copia de la información que contiene, como vemos acá, en el ADN. Entonces, ¿qué se genera en este proceso? Una copia de RNA. Es decir, esta molécula de ácido ribonucleico va a contener la información genética que contenía el ADN. ¿Y qué es lo que en esta doble cadena del ADN se transcribe? Son los genes. ¿Y cuándo se transcriben los genes? Cuando se expresan. Es decir, necesito ahorita en este momento sintetizar una X proteína. Entonces, ese gen que codifica esa secuencia proteica se va a transcribir y después se va a traducir. Y en este momento vamos a hablar de ese proceso, entonces, de transcripción, donde la información que contiene el ADN, repito, va a ser transferido al RNA mensajero, para que esta molécula saque, en el caso de los eucariotas, esa información que se encontraba en el núcleo, en el ADN, hacia los ribosomas para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas, es decir, hacia el citosol. Más específicamente estamos hablando del retículo endoplasmático rugoso, porque ahí se encuentran los ribosomas que son esa maquinaria que hacen la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, aprovechando tal vez acá el gráfico, nosotros sabemos muy bien que en este momento el SARS-CoV-2 es un RNA de cadena sencilla. Entonces, para que este virus pueda llevar a cabo la replicación, necesariamente se tiene que transformar en un ADN complementario, o llamado cDNA. Y la enzimita que hace ese proceso es la transcriptasa reversa. Entonces, se está llevando a cabo una retrotranscripción donde el RNA, en este caso, al contrario de lo que hace rato hemos dicho, se va a transformar en un ADN complementario. ¿Por qué? Porque el RNA no se replica. El único material que puede replicarse es el ADN, y es por eso que el virus necesita transformar su material genético en un ADN complementario para que después esta molécula recién lleve a cabo ese proceso de replicación, es decir, multiplicación viral. ¿Sí? Entonces, la transcripción es un proceso central de lo que es la biología molecular. En este caso, es muy importante para el desarrollo de células, para el crecimiento celular. Sabemos muy bien que llevar a cabo funciones en nuestro organismo necesita de proteínas, muchas proteínas que implican, simplemente hemos hablado en el capítulo anterior, llevar a cabo la replicación en una E. coli necesita de más de 50 proteínas. Entonces, para que esa maquinaria se prepare y genere ese proceso de replicación, esos genes que codifican a cada una de estas proteínas tienen que llevar a cabo este proceso central, que es la transcripción. Bueno, y una pregunta, ¿cuál ha surgido primero? Y es como el huevo y la gallina, ¿no? No hay la respuesta correspondiente porque algunos indican como el RNA no depende de nada, prácticamente la RNA polimerasa es la enzimita mucho más inteligente que no necesita primers y puede sintetizar el RNA. Entonces, basado en eso, unos dicen, primero se ha sintetizado el RNA, pero después dicen, si no hay ADN, ¿cómo es posible llevar a cabo la síntesis del RNA? Se siguen en esa pregunta que hasta ahora no ha sido respondida, ¿sí? Hay muchos genes en el ADN que llevan a cabo este proceso de expresión genética. Por ejemplo, tenemos genes que codifican para los diferentes RNAs ribosómicos y dentro de estos vamos a ver si es eucariota o es procariota. Por ejemplo, en la subunidad menor está el 18S, entonces el gen que codifica para ese 18S, ese RNA ribosómico, se tiene que transcribir. Y cuando se transcribe ese gencito que está en el ADN, a través de la RNA polimerasa, ¿en qué se transforma?
en el RNA 18S. Entonces, de igual manera, los otros tipos de RNA ribosómicos 28S, en el caso de eucariota, tienen que transcribir. Tenemos más de 30.000, en este caso, genes que codifican para diferentes proteínas. Entonces, vamos a generar más de 30.000 RNAs diferentes mensajeros, porque cada gencito, cuando se transcribe, genera un determinado RNA, un RNA específico mensajero, ¿ya? Que, repito, contiene esa secuencia codificadora, ese material que está codificando nuestros ácidos nucleicos para que transporte a los ribosomas y se lleve a cabo la síntesis de la proteína. También hay genes en el ADN de los diferentes RNAs de transferencia, y en este caso son 22. Entonces, para preparar y llevar a cabo ese proceso de traducción, la síntesis de una proteína, necesito en primer lugar el RNA mensajero. Por ejemplo, qué sé yo, queremos sintetizar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esa enzimita de la vía de las pentosas. Entonces, el gen que codifica para esa proteína se va a transcribir, se va a transformar en el RNA mensajero de esa molécula, que en este caso es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Va a los ribosomas, se transcribe este RNA mensajero, y ¿en qué se transforma? En esa enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? ¿Qué enzima es la que lleva a cabo este proceso de transcripción? La RNA polimerasa. En el caso de eucariotas, esta RNA está constituida por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, y la parte catalítica está en realidad constituida por la subunidad beta. Tiene una subunidad sigma que en realidad no está, si vemos acá, unido específicamente a la RNA polimerasa, sino que se une después y va a ser la región que va a permitir, en este caso, la subunidad sigma, reconocer al promotor. Luego explico qué es el promotor, ¿ya? ¿Dónde se lleva a cabo este proceso de transcripción en procariotas? En el protoplasma, ya que estas células no tienen núcleo. En cambio, en eucariotas, igual que el caso de la replicación, la transcripción se lleva a cabo en el núcleo de la célula. Este proceso tiene ciertas características. Si nos fijamos, esta hebra en dirección 3', 5' del ADN es la hebra que va a servir de molde, de guía, para que a través de ese proceso de transcripción se sintetice el RNA. Entonces, si acá tenemos una guanina en la base molde, o digo en la cadena molde, que se va a empezar a incorporar un ribonucleótido de citosina. Si aquí tenemos un desoxirribonucleótido de timina, que se va a incorporar un ribonucleótido de adenina. Y así sucesivamente. Aquí tenemos adenina, no se va a incorporar aquí un ribonucleótido de timina, sino ahí está la diferencia. En vez de timina, ¿qué es lo que se va a incorporar acá? Un ribonucleótido de uracilo. Y de esa manera este proceso es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que solamente va en dirección 5', 3'. ¿Por qué dirección 5', 3'? Porque ya sabemos, para generar ese enlace fosfodiéster, porque eso se está generando al polimerizar estos ribonucleótidos, necesitamos el extremo 3' oxitrilo para que se lleve a cabo ese proceso de unión entre un ribonucleótido y otro, formando ese enlace fosfodiéster. Es decir, es asimétrico. ¿Por qué? Porque va en una sola dirección, ¿ya? Es unidireccional. Repito, va en dirección 5', 3', y además es antiparalela a la secuencia molde, porque la secuencia molde, ¿en qué dirección está? 3', 5'. ¿Qué diferencia existe con relación a la replicación? La replicación, el RNA polimerasa necesitaba un primer, y en este caso era un primer de RNA que se generaba. En cambio, en la transcripción no, esta enzimita hace correr directamente la polimerización de nucleótidos. Entonces, ¿qué formas necesitamos para que se polimericen?
ribonucleótidos trifosfato, es decir, esas moléculas altamente energéticas. Y aquí tenemos la ribosa como azúcar, necesitamos el oxidrilo 3' libre para que esta enzimita haga ese proceso de unir este ribonucleótido con este otro. Y para ello, como material, ¿qué tipo de ribonucleótido necesitamos? Trifosfato, altamente energético. Entonces la enzima hace un corte acá, libera pirofosfato, une este fosfato al oxidrilo 3' y ¿qué enlace está formando? Como podemos ver acá, el enlace fosfodiéster, es decir, ese proceso de polimerización de ribonucleótidos. Se está adicionando un ribonucleótido a otro, considerando entonces la hebra molde como guía para ese proceso, ¿sí? Ya hemos explicado que es complementario. ¿Complementario a qué? A esta cadena. ¿En qué dirección? 3', 5' del ADN. Es unidireccional, repito, en sentido 5', 3', y además es antiparalelo. ¿Por qué? Porque esta molécula que sirve de base está en dirección 3', 5'. ¿Qué necesitamos para este proceso de transcripción? Necesitamos los ribonucleótidos trifosfato. ¿De qué cosa? De adenina, de citosina, de guanina y de uracilo. Si recuerdan, también en la replicación requeríamos estos ribonucleótidos para que formen esa secuencia iniciadora que era el prime. Ojo, también esta enzima necesita un cofactor, el magnesio. Y repito, ¿qué necesitamos? Necesitamos la doble cadena de ADN para que esta, en dirección 3', 5', nos sirva de molde y a través de, entonces, de esa secuencia vamos a empezar a generar, como vemos acá en la imagen, ese proceso complementario. Esta enzima es mucho más inteligente, ella hace todo, actúa como la helicasa en la replicación. Entonces, primero, ¿qué va a hacer? Cortar esos dobles o triples enlaces de puentes de hidrógeno para separar la doble cadena, porque si no hay separación no se va a generar la transcripción. Necesitamos generar la separación, esa horquilla de transcripción. Entonces, la misma enzimita desenrolla el ADN, la misma ADN polimerasa genera ese proceso de polimerización y ella misma hace de helicasa en este caso, ¿ya? Está constituida en caso de procariotas, repito, por 2 subunidades beta, 2 subunidades alfa. La subunidad beta va a ser la que va a tener la actividad de enzimática y tiene un peso molecular de 450 kilodalton. Y ojo, esta subunidad sigma se va a añadir porque es a través de esta que reconoce el promotor. Ojo, también hay una subunidad de doble que en realidad todavía no, hasta ahora no se conoce qué función cumple esa subunidad, ¿sí? Entonces, el proceso de hacer que esa información genética contenida en el ADN sea transferida a esta molécula de RNA mensajero, es decir, me refiero al proceso de transcripción, donde se lleva a cabo en células procariotas en el protoplasma. Es decir, tanto la replicación, la transcripción como la traducción se lleva a cabo en el protoplasma, con la diferencia de que la traducción se va a llevar a cabo en los ribosomas específicamente, es decir, la síntesis de esa proteína. ¿Qué partes contiene? Igual que en la replicación, tiene la fase de preinicio, luego inicio, elongación, terminación y eventos post-terminación. Cuando hablamos de un promotor, chicos, normalmente vemos acá en la región -10, ¿qué significa? Esta región que a partir de este codón de inicio, que es el ATG en el ADN, si tenemos ATG, ¿cuál sería el codón para la metionina AUG? Entonces, siempre este codón de inicio, el primer aminoácido que en la síntesis de una proteína se incorpora va a ser metionina.
Y ese AUG que codifica para metionina, pues corresponde a ATG en el ADN. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos dónde inicia este codón de inicio? Es bien clarito, en la región río abajo, que es esta, por eso está con el signo negativo. En cambio, todo esto que va después del codón de inicio, esta parte es la cadena río arriba. ¿Qué significa? Que este codón de inicio está 10 unidades después de esta caja tata. Entonces, ¿qué vamos a observar y cómo en biología molecular nosotros descubrimos que esta región es el promotor y aquí en esta región está el codón de inicio? O la región de inicio de la transcripción, en este caso, es por esta señal, ATG, y 10 unidades más allá está la caja tata. ¿Qué es lo que hace la subunidad sigma en la RNA polimerasa? Reconoce esta caja tata. Hay secuencias con centro, hay otras también en esa región que se llama el promotor. Entonces, el promotor es muy importante porque va a ser el sitio que va a reconocer la RNA polimerasa para iniciar ese proceso de transcripción. Es decir, qué partecita en el promotor está reconociendo esa subunidad sigma de la RNA polimerasa, la caja tata, ¿ya? Este promotor que acabamos de mencionarlo puede ser débil o puede ser fuerte. ¿Cuándo decimos que un promotor es fuerte? Cuando tiene un alto poder de expresión. Frente a un pequeño estímulo, ese promotor se va a expresar y va a empezar a sintetizar ese RNA mensajero y después la proteína correspondiente por traducción. En cambio, cuando es débil, este promotor es poco efectivo. Se transcribe muy lentamente y genera muy lentamente la proteína posteriormente por traducción. ¿Ya? Entonces, en ese promotor tenemos ciertas secuencias que son conservadas y también tenemos secuencias con sexo. Y acá nosotros podemos ver, por ejemplo, acá tendríamos, como ya hemos indicado, a la posición -10 la caja tata, que se llama también PRIPNOW, o a la posición -35 esta secuencia específica. En eucariotas hay muchas más secuencias con censo. Tenemos la caja tata que se conoce como Hognes. Tenemos en la posición -75 esta secuencia específica que es rica tanto guaninas, citosinas como adenina, timina. Y tenemos esta otra caja en la posición -20 que es específicamente rica en guaninas, principalmente, y citosinas. Y cuando digo secuencias en Hansel, son secuencias que están mucho más alejadas en la cadena del ADN, que van a servir como secuencias de reconocimiento señal, que después se acercan y van a hacer el reconocimiento, la señalización, como un punto de guía para que en este caso se reconozca esa región del promotor e inicie ese proceso de transcripción. Entonces, no olvidemos, acá está el promotor, siempre simbolizamos con esta flechita, y a partir de ese punto, que en este caso está ATG, es el inicio de esa secuencia codificadora. Es decir, cuando hablo de exón, me refiero a los genes, a esas secuencias que codifican la información genética para una proteína. En cambio, los intrones son secuencias nucleotídicas que no son codificadoras, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿O todo está claro? Entonces, vemos aquí ATG, aquí me falta la letra G, es el codón de inicio. ¿Por qué? Porque si yo cuento de acá hasta acá, hay 10 nucleótidos y ahí encuentro esta cajata. ¿Ya? Entonces, esa es la señal para que la RNA polimerasa reconozca esa región y empiece a transcribir. ¿Qué evento sucede en ese proceso de preinicio? La enzimita va a ir a reconocer el promotor. Es decir, ¿cómo lo hace? Ya dije anteriormente, a través de su subunidad sigma. Entonces, una vez que la RNA polimerasa reconoce, se fija
y luego va a recorrer hasta esta secuencia de ATG, que es la secuencia de inicio del proceso de la transcripción. Bueno, entonces empieza a transcribir más o menos como unos 8 a 10 ribonucleótidos y luego inicia ese proceso de formación del enlace fosfodiéster, es decir, la polimerización de ribonucleótidos, y cada vez que se va formando, después de, como les decía, de generar entre 6 a 10 ribonucleótidos, pues se despega de esa RNA polimerasa a la subunidad sigma. Y luego esa enzimita continúa con sus subunidades alfa y beta, haciendo ese proceso de transcripción. Repito, ¿qué está haciendo? Esta enzima está atacando ese enlace fosfodiéster de los ribonucleótidos en el fosfato alfa y liberando el pirofosfato y generando ese enlace fosfodiéster. Y de esa manera, entonces, repito, esta enzimita ella misma rompe los puentes de hidrógeno, genera la burbuja de transcripción. Ella misma reconoce el sitio de inicio del promotor, como ya hemos explicado, y ella misma hace ese proceso de desenrollamiento del ADN y ese proceso de polimerización de ribonucleótidos. Cuando termina, hay señales de terminación, ¿ya? En el caso de procariotas, hemos visto ahí esas señales TER que van a generar a que esa señal a que ese proceso de transcripción termine. En cambio, en eucariotas tenemos proteínas específicas. Por ejemplo, esta proteína Rho tiene una actividad de nucleótido trifosfato ATPase. Entonces, ¿qué va a hacer esta proteína? Al encontrar esta proteína, el sitio específico en el RNA, va a empezar a clivar los nucleótidos trifosfato y de esa manera, pues, va a evitar ese proceso de polimerización, ¿ya? Entonces, como les decía, esta proteína lo que está haciendo es reconocer un sitio específico y generar la desfosforilación de los ribonucleótidos y ahí finaliza ese proceso de transcripción. Entonces, vemos acá, tenemos esa región donde prácticamente se ha transcrito, tenemos un punto donde hay una señal de terminación y ojo en esta región de regulación que se llama la región promotriz, el promotor, va a estar puntos de regulación, es decir, hay proteínas reguladoras acá en la secuencia del ADN que se van a transcribir y esa proteína reguladora va a generar el proceso de regulación de la transcripción, ¿ya? En bacterias, una vez que el ADN se ha transcrito, este RNA mensajero en realidad no hace ningún proceso de modificación. En cambio, en eucariotas sí, ese RNA se modifica. ¿Qué es lo que incorpora en el extremo 5'? Una caperuza. Cuando digo caperuza, es un capuchoncito, es decir, una molécula de 7-metilguanosina que, como está metilada a esa base nitrogenada, está haciendo de que este RNA sea protegida de las ribonucleasas. Cuando digo ribonucleasa, esa enzima, ¿qué es lo que hace? Va a empezar a romper los enlaces fosfodiéster y degradar el RNA. Por eso, como esta molécula es una cadena sencilla, es muy lábil a los procesos de degradación, principalmente atacado por esa enzima que es la nucleotidasa. ¿Y qué es lo que incorpora en el extremo 3'? Varias adeninas, es decir, una cola más o menos de 200 adeninas. Entonces, la vida media de estos RNAs mensajeros transcritos pueden variar desde 4 a 24 horas, en cambio en las bacterias apenas duran 2 minutos.
Repito, ¿cuál es la diferencia? Ese RNA en procariotas no se procesa, en cambio en eucariotas sí lleva a cabo ese proceso de procesamiento. Además de ello, tiene que ese RNA heterogéneo que se ha generado eliminar las regiones intrónicas todavía, ¿ya? Algo que debemos nosotros recordar en procariotas, el RNA mensajero es policistrónico. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el ciclo de la urea sabemos muy bien que la urea, ese ciclo está conformado por 5 proteínas. La carbamilfosfato sintetasa 1, la ornitina transcarbamilasa, la argininosuccinato sintetasa, la argininosuccinatoliasa y la arginasa. Entonces vamos a ver que acá, a ver un ratito, generalmente cuando nosotros mostramos que en esta secuencia de RNA hay una flechita, esta flechita significa que cada flecha es una región que está codificando para una enzima específica. Entonces, el operón de la urea tiene esos 5 genes y van a estar comandados por un solo promotor, ¿ya? Es decir, el promotor, el que va a activarse, va a estimular la expresión de cada uno de estos genes y entonces al generar la transcripción, este primer gen, ¿en qué se está transformando? En el ARNA mensajero, que corresponde a la primera enzima, que es la carbamilfosfato sintetasa. Luego, este otro al RNA mensajero, que corresponde a la ornitina transcarbamilasa, y así sucesivamente. Entonces, cuando digo operón, me refiero a esa secuencia que contiene el promotor y además esos genes, en este caso para el ciclo de la urea son 5 genes que se van a transcribir y al transcribirse estos después se van a traducir y cada RNA mensajero va a producir la enzima específica. En el primer caso la carbamilfosfato sintetasa 1, en el segundo la ornitina transcarbamilasa y así sucesivamente. Entonces el RNA mensajero que se está generando tiene estas regiones de los diferentes RNAs que corresponden a esas 5 proteínas. Por eso decimos que el RNA mensajero es policistrónico, no se modifica esta RNA, no sufre modificaciones, ¿ya? Si nosotros observamos, no decimos exones en la secuencia del RNA mensajero procariota. En este caso, estas regiones codificadoras, ¿con qué nombre se conocen? Como cistrones. Entonces, en vez de decir exones en procariotas, ¿cómo vamos a llamar a esas regiones codificadoras? Cistrones. Y en vez de decir intrones, ¿qué vamos a llamar? Regiones espaciadoras. Hay muy pocas regiones espaciadoras, casi la mayor parte, casi el 100% de la secuencia, en este caso genética de E. coli, es codificador. Repito entonces, en este caso, ¿cuántas enzimas tiene este RNA mensajero, chicos? Si es que se va a transcribir y traducir, ¿para cuántas enzimas codifica? ¿Aló? 4. Para 4, ¿ya? G1, G2, G3, G4 y cada una de estas regiones está separada por esas regiones no codificadoras que en este caso se conocen con el nombre de regiones espaciadoras. No olvidemos en el promotor, esta es la región del promotor, que encontramos secuencias Tata y secuencias Saine del grano. La Saine del grano estaba en la posición más o menos 35 y es rica ¿en qué cosa? En purinas, en guaninas y citosinas. ¿Qué pasa cuando el ARNA mensajero
después de que está maduro, significa que este va a entrar posteriormente a ese proceso de traducción. Puede generar cortes, pero eso no en el mensajero, sino en qué tipo de RNAs de transferencia. Porque, repito, el RNA mensajero en procariotas no se modifica. En cambio, en los RNAs de transferencia sí pueden haber cortes. Eliminación de nucleótidos en el extremo 3', más o menos entre 3, 2 nucleótidos. Eliminación de nucleótidos en 5', y de esa manera, entonces, también vamos a encontrar de que las bases nitrogenadas se modifican. A la uridina se puede agregar un azufre, por tanto, esta base se transforma en una tiouridina. Como hace rato dijimos, a la guanosina se puede metilar, entonces esta se está transformando en una metilguanosina. Se puede unir un grupo isopentenilo a la adenosina, entonces esas bases nitrogenadas, repito, en el caso de los RNAs de transferencia, sí se modifican, ¿ya? Y cuando termina este proceso de transcripción, en realidad es porque se ha cortado y esa secuencia señal está dando la señal para que termine este proceso, ¿ya? Entonces, tanto en el RNA de transferencia y los RNAs ribosómicos sí hay procesos de modificación post-traduccional, en cambio, repito, en el RNA mensajero no. Si en procariotas la polimerasa era una sola, en eucariotas hay 3 polimerasas, la 1, la 2, la 3. También tenemos la polimerasa en la mitocondria y tenemos polimerasa en las plantas, en los cloroplastos. ¿Qué hace la polimerasa 1? Principalmente hace ese proceso de transcripción, de generar el RNA mensajero heterogéneo, es decir, el pre-RNA mensajero. La polimerasa, RNA polimerasa 2, lo que sintetiza son los pequeños RNAs nucleares que se encuentran en las regiones intrónicas, ya hemos explicado, me refiero a los miRNAs, que son importantes moléculas, en este caso, que van a generar ese proceso de retirar los intrones y soldar los exones. La polimerasa, RNA polimerasa 3, sintetiza el RNA mensajero de transferencia, el RNA ribosómico 5S, y también sintetiza los otros RNAs nucleares pequeños. ¿Y dónde se lleva a cabo este proceso de transcripción? Como vemos acá, en el núcleo de estas células. A diferencia de los RNAs, en este caso mensajeros como ribosómicos, estos tienen que modificarse. Si nosotros vemos cuando se transcribe la secuencia de ADN en un RNA mensajero, aquí se está transformando en un RNA mensajero heterogéneo, nuclear. ¿Por qué? Porque además de tener las regiones codificadoras, que son estas anaranjaditas, vienen a ser las regiones intrónicas. Entonces, este RNA mensajero es conocido como RNA heterogéneo nuclear. Después, esa acción de esplisiosomas que hacen los miRNAs, ¿qué es lo que hacen? Cortar estas regiones intrónicas y soldar las regiones exónicas. Y de esa manera, el RNA mensajero está generando esos procesos de modificación. Repito, cuando digo 18S, 5,8S, 28S, ¿qué tipos de RNA son, chicos? Estos son los RNAs ribosómicos. ¿Dónde se encuentra 18S? En la subunidad menor 40S. ¿Dónde se encuentra 5,8S, 28S y 5S? En la subunidad mayor 60S. Además, este ribosoma, que estos RNA son parte de los ribosomas, contienen diferentes proteínas. La subunidad menor
aproximadamente 30 proteínas. La subunidad mayor, aproximadamente 50 proteínas. Entonces, no olviden los ribosomas que contienen los RNA ribosómicos y muchas proteínas, ¿ya? Bueno, dijimos quién es el ensamblaje. Como verán, hay 3 RNAs polimerasas, hay varios factores de transcripción. Aquí se está uniendo el factor de transcripción de 3A, luego se une el factor de transcripción 3C, luego el factor de transcripción 3B y así sucesivamente. Recién, una vez que se unen estos 3 factores, que están reconociendo esa región promotriz, recién se va a unir la RNA polimerasa, se disocia el factor de transcripción 3A y entonces esta maquinaria de transcripción es mucho más compleja, ¿ya? Por ejemplo, el factor de transcripción 2A es un factor que sirve para estabilizar, en este caso, la unión del ADN a esa enzima que después se va a unir, y cada uno de estos, entonces, el factor de transcripción 2D sirve para reconocer la región del promotor, esas cajas TATA principalmente, ¿ya? Entonces, vemos ahí varios factores de transcripción necesarios, no es como hace rato tan fácil, es mucho más complejo este proceso. Y ya hemos mencionado, hay muchas cajas que se encuentran en la región promotriz, ¿no? Varias cajas, no solamente la caja TATA, como hemos mencionado. También encontramos la caja TATA en eucariotas, pero hay muchas otras cajas también. Y en resumen, entonces en el ADN tenemos esta región promotor, donde se encuentran esas cajas, la región codificadora exónica, que es prácticamente la región que va a codificar esa secuencia de nucleótidos para un RNA mensajero, y tenemos también una región de terminación. Bueno, en procariotas dijimos el RNA mensajero es policistrónico, aquí está codificando para 3 genes. Cuando se traduce, entonces, esto va a terminar produciendo 3 proteínas, en cambio en eucariotas es monocistrónico, se transcribe este ADN que tiene el exón 1, exón 2, exón 3, que son las regiones codificadoras, y también tenemos regiones sintrónicas. Se transcribe el RNA mensajero, tiene los exones 1, 2, 3, pero también las regiones sintrónicas. Entonces, este RNA mensajero heterogéneo nuclear tiene que sufrir un proceso de modificación donde se van a cortar estas regiones sintrónicas, se retira y se une solamente esas regiones exónicas, y de esa manera este RNA mensajero está codificando para una sola proteína. Repito, es monocistrónico. ¿Qué hace la RNA en eucariotas? Se modifica. ¿Cómo se protege? En este extremo 5', ¿qué es lo que se va a agregar? Esta molécula, este ribonucleótido 17-metilguanosina. Es decir, ¿por qué se está incorporando esta molécula metilada en la posición 7? Porque este proceso va a proteger este extremo de que las ribonucleasas destruyan y vayan rompiendo estos enlaces fosfodiéster. Entonces, a esto se llama caperuza, a esta molécula, o también capuchón, ¿ya? Y en el extremo 3', ¿qué es lo que hace? ¿Qué tipo de modificación genera? En realidad, este RNA mensajero en el extremo 3', ¿qué es lo que va a hacer? Agregar una secuencia más o menos de 200 unidades de adeninas. Ojo, hace rato dijimos ese proceso de retiro de las regiones sintrónicas y el empalme de las regiones exónicas. ¿Quiénes hacen? Los miRNAs. Es decir, me refiero a 1, a U3, U4, U5, esos miRNAs que prácticamente reconocen estas regiones sintrónicas, como podemos ver acá. No sé por qué no me está dando.
Vemos acá, entonces reconocen estos extremos, se unen. Aquí, por ejemplo, se está uniendo el UI, ¿no? Aquí el U3, y de esa manera, entonces, va a hacer de que estos pequeños RNAs retiren esta región intrónica, hagan cortes acá y solden simplemente las regiones exónicas. A eso se llama el complejo espliciosoma, es decir, los miRNAs están generando este complejo que va a ser el corte y el empalme de esas regiones exónicas, ¿no? Entonces vemos ahí, se unen los diferentes miRNAs, generan esa maquinaria de espliciosomos, luego esto va a cortar y va a liberar las regiones intrónicas y simplemente va a soltar. Una vez conocido este proceso de transcripción, vamos a ver que también hay inhibición de este proceso de transcripción. Ojo, además de inhibición va a haber ese proceso de regulación. ¿Qué es lo que inhibe? Lo mismo que anteriormente hemos indicado, todas aquellas moléculas que se unen al ADN de doble cadena. Es decir, los colorantes de acridina, el SDS, son moléculas que tienen afinidad por esa doble cadena de ADN. El SDS se une al ADN y por tanto va a evitar que este ADN se separe. Si no hay separación, no va a haber transcripción y tampoco va a haber replicación. Otras moléculas pueden actuar inhibiendo a las polimerasas. Y hay ciertos medicamentos que vamos a ver, van a actuar inhibiendo a esa proteína Rho. Por ejemplo, la cordycepina, ya hemos mencionado, no sé si el doctor les ha hablado de eso, este nucleócido prácticamente tiene la función de inhibir a la proteína Rho y por tanto estamos inhibiendo ese proceso de terminación de la transcripción. ¿Cuál es la estructura de los colorantes de acridina? En este caso tenemos la actinomicina. Entonces, esta molécula es muy ávida por esa doble cadena de ADN, se fija completamente en ella y es un agente intercalante. Entonces, ¿qué está evitando? A que ese ADN se pueda separar. Y si no hay separación, no hay transcripción. Acá tenemos la estructura de ese antibiótico que se utiliza principalmente para la tuberculosis, la rifampicina. Esta actúa inhibiendo a la RNA polimerasa en la unidad beta. Entonces, chicos, la rifampicina va a inhibir la transcripción de procariotas o de eucariotas. ¿Aló? De procariotas. De procariotas. Procariotas. En cambio, la Amanita phalloides, ese hongo venenoso que contiene la alfa-amanitina. Y esta molécula que tiene ese hongo venenoso, ¿por qué nos mata? Porque va a inhibir a la RNA polimerasa 2 en eucariotas. Y si hay inhibición de la RNA polimerasa, no hay transcripción. Entonces, ese hongo nos va a matar porque ¿qué está haciendo? Inhibiendo ese proceso de transcripción. Y actualmente, en esta pandemia, hemos visto que han salido nuevos fármacos. El Remdesivir, si nosotros observamos, es un ribonucleótido análogo de la adenina. Esta droga ha sido aprobada ya por la FDA y se utiliza para el tratamiento de SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Se dan en dosis más o menos 200 miligramos el primer día y después se da cada día 100 miligramos durante 10 días se está aplicando actualmente, ¿no? ¿Cuál es la función de este Remdesivir? Inhibir a qué enzimita, a la ADNA polimerasa. Si no hay la actividad de esta RNA polimerasa, no hay ese proceso de replicación viral. Favipiravir, que es transcripción. ¿Qué está haciendo el favipiravir? Es un análogo, en este caso, del uracilo que tenemos
un flúor en esa posición, y también esta droga va a inhibir a la RNA polimerasa. La dosis varía un poco más, es diferente. En este caso se utiliza 1.600 miligramos 2 veces al día y después 600 miligramos 2 veces al día, y tratamientos dependiendo, pueden ser 5 días, 8 días, 14 días, entonces dependiendo de cómo el paciente va a generando la respuesta. ¿Sí? Y la cordycepina, este ribonucleótido, en realidad de adenina, pues lo que hace es inhibir a la proteína Rho, y si la proteína Rho se inhibe, estamos evitando ese proceso de terminación de la transcripción. Entonces, en conclusión, ¿qué es la transcripción? Es aquel proceso que genera una copia de esa información que contiene el ADN, generando esa secuencia de ribonucleótidos específica que corresponde al RNA mensajero. Ojo, ¿cuáles son los precursores de este proceso de transcripción? Los ribonucleótidos trifosfato, de adenina, de guanina, de citosina y de uracilo. Ojo, ¿qué enzimita necesitamos para este proceso de transcripción? La RNA polimerasa. ¿Qué hace esta enzima? Genera esos enlaces fosfodiéster, generando la polimerización de ribonucleótidos y produciendo, en este caso, esa secuencia específica de ribonucleótidos de la RNA mensajero. Ojo, ¿cómo actúa esta RNA polimerasa? Reconoce secuencias consenso específicas en la región promotriz para que a partir de allí se inicie en el codón de inicio ese proceso de transcripción. Ojo, ya hemos mencionado el RNA mensajero. En procariotas es policistrónico, no madura, en cambio el RNA mensajero de eucariotas es monocistrónico si éste lleva a cabo esos procesos de maduración. ¿Cuáles son? Generar o incorporar esa caperuza en el extremo 5' y producir la cola de poliadenilación. Además, el RNA mensajero de eucariotas necesita eliminar las regiones intrónicas y soldar las regiones exónicas. Ojo, en eucariotas el proceso es mucho más complejo. Necesitamos 3 tipos de polimerasas, la 1, la 2, la 3, inclusive tenemos la RNA polimerasa mitocondrial. En cambio, en procariotas es una sola RNA polimerasa constituida por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, una subunidad sigma. Y bueno, hasta ahí hemos terminado este capítulo de transcripción. ¿Qué hora tienen, chicos? Estoy sin reloj.